Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y este video se produce con fines estrictamente pedagógicos. El tema a tratar, y como ha sido una solicitud de varios compañeros, es que iniciemos con el estudio de casos en los cuales se va a hacer aplicación de las modelaciones MRU y MRUA, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cabe destacar y recordar que la base del movimiento rectilíneo uniforme es que su trayectoria se asume como una recta y que la velocidad debe permanecer constante. Y como la velocidad es una cantidad vectorial, entonces deben permanecer constante tres cosas: la magnitud, o sea, el tamaño de la velocidad, la dirección y el sentido. Y que la base del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que es un movimiento también en línea recta, donde la velocidad va a variar, pero va a tener una variación que está amarrada a que su tasa de cambio en el tiempo, es decir, la aceleración, permanezca constante. A que la velocidad está creciendo de 10 en 10 por cada minuto, o que la velocidad se está reduciendo de 2 en 2 por cada segundo. Eso es una tasa constante de cambio. Y a eso es lo que vamos a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es el primer caso que vamos a tratar. Es el caso de dos cuerpos que se encuentran de frente. Y lo vamos a recrear contextualizándolo con un ejemplo muy común para el caso de la institución educativa San José, que está localizada en el municipio de La Unión Valle. Y es de que en este municipio pues hay una cooperativa de transportadores que tienen unas busetas. Y las busetas cubren el servicio desde La Unión hacia Pereira. Vamos a manejar ese contexto para este video. Y dice así: suponiendo que la trayectoria entre La Unión y Pereira es una línea recta, ya lo asemejamos al modelo rectilíneo, y que la distancia separatoria entre las mismas es de 70 kilómetros, encontrar el lugar y la hora de encuentro de los dos vehículos, cuya descripción de movimiento se da a continuación. Y estos dos vehículos que van a ser un par de busetas, una arrancando desde La Unión hacia Pereira, a la cual vamos a llamar vehículo A, y la otra buseta arrancando de Pereira hacia La Unión, que la vamos a llamar vehículo B. En este ejercicio estamos colocando un componente adicional, y es que los dos cuerpos no inician su movimiento al tiempo, y es algo que hay que tener en la cuenta cuando uno va a hacer este tipo de ejercicio. Bueno, entonces vamos a mirar la descripción del movimiento del vehículo A. Del vehículo A nos dice: parte de La Unión hacia Pereira a las 10 de la mañana, en punto, a un ritmo tal que alcanza una velocidad de 70 kilómetros por hora al cabo de 2 minutos. Es decir, el cuerpo a las 10 de la mañana tiene una velocidad cero, porque está parqueado en la salida, y a las 10 en punto inicia su movimiento. Y ese movimiento de ir creciendo la velocidad lo va a llevar a que logre tener una velocidad de 70 kilómetros por hora después de 2 minutos. Entonces, algún estudiante preguntará:
Dirá, profesor, podría decir yo también que ese cuerpo en el primer minuto ya ha alcanzado una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Qué le tenemos que contestar? Que sí, porque si logra 70 en 2 minutos es porque logra 35 en 1. En el primer minuto 35 y en el otro minuto otros 35, 35 más 35, 70. Bueno, siguiente nos dice, al cabo de esos 2 minutos, después la estabiliza y la mantiene constante hasta un lugar localizado a 3 kilómetros de Pereira. Y a partir de ese momento aplica un frenado paulatino a un solo ritmo, de forma tal que se detiene totalmente en la ciudad de Pereira. O sea que este vehículo A, buseta A, tiene velocidad cero en la unión. Detalle importante antes de seguir. Recuerden que cada vez que uno va a determinar un movimiento tiene que definir cuál va a ser su punto de referencia. Y el punto de referencia para nosotros va a ser la unión. O sea que la unión va a ser la coordenada 0, el kilómetro 0. Y Pereira entonces va a ser el kilómetro 70. Porque nos decían en el texto anterior que la distancia que separaba las dos ciudades eran 70 kilómetros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo, cuando lleve 2 minutos y pase por un cierto lugar que a este momento no lo sabemos, ya habrá alcanzado una velocidad de 70 kilómetros por hora. Y desde ese lugar hasta el kilómetro 67, porque miren que dice que es faltando 3 kilómetros para Pereira, va a mantener la velocidad constante en 70 kilómetros por hora. Y en esos últimos 3 kilómetros va a aplicar un frenado tal que garantice que se detiene exactamente en el kilómetro 70, es decir, en la ciudad de Pereira. Eso es los datos que podemos sacar del texto inicial. Ahora miremos qué nos habla con respecto al vehículo B o buseta B. Del vehículo B nos dice, parte de Pereira hacia La Unión a las 10:15, 10:15 am, a un ritmo tal que logra una velocidad de 50 kilómetros por hora en los primeros 2 minutos. Entonces, a las 10 de la mañana, ¿dónde estaba la buseta A? Está en La Unión. ¿Dónde está la buseta B? Está en Pereira, kilómetro 70. La Unión, kilómetro 0. A las 10:15, ya la buseta A está en pleno movimiento, con una velocidad ya de 70 kilómetros por hora, porque nos dijeron que se demora 2 minutos en alcanzar la velocidad de 0 a 70, y de ahí en adelante va a 70 kilómetros por hora. Mientras la buseta B sigue con velocidad 0. Y es a partir de esas 10:15 que la buseta B empieza a adquirir una velocidad. Una velocidad tal, un ritmo de aceleración, que va a hacer de que logre la velocidad de 50 kilómetros por hora en los primeros 2 minutos. De aquel estudiante aventajado que nos preguntó ahora, preguntaría ahora también. Entonces es válido decir que a las 10:16 minutos la velocidad de la buseta B son 25 kilómetros por hora. ¿Qué le vamos a decir? Que sí, porque si logra 50 kilómetros por hora en 2 minutos, en el primer minuto es porque ha logrado 25, y en ese siguiente minuto va a lograr los otros 25 para poder llegar a los 50 kilómetros por hora.
¿Qué hay que tener en cuenta? Que ahora el movimiento del cuerpo B es en el sentido contrario al del movimiento de A. Entonces vamos a asumir que el movimiento de la Unión hacia Pereira es en el sentido positivo y por tanto de Pereira hacia la Unión es en el sentido negativo. Bueno, nos dice que después de esos 2 minutos estabiliza esa velocidad de 50 km por hora y la mantiene constante por 10 minutos. Y cuando ya va en el minuto 12 de su movimiento, va a incrementarla de tal forma que en 2 minutos logre pasar desde 50 km por hora hasta 80 km por hora. O sea que va a tener un incremento de 30 km por hora en 2 minutos. O como se podría decir, un incremento de 15 km por hora en 1 minuto. Bueno, o sea que en el minuto 13 la buseta lleva una velocidad de 65 km por hora. Sí. Y ya en el minuto 14, 80 km por hora. Y dice, y una vez la estabilice, esa velocidad, la mantendrá constante hasta faltando una distancia de 2 kilómetros para llegar a la Unión. O sea, de que desde un cierto sitio donde él ya va en el minuto 14 hasta faltando 2 kilómetros para llegar a la Unión, va a mantener constante su velocidad en 80 kilómetros por hora. Y nos termina diciendo al final, y desde allí aplica un frenado tal que se detenga totalmente al llegar a su destino, es decir, la Unión. O sea, de que de ese último tramo que tenemos que decir, que en ese trayecto de 2 kilómetros va a aplicar una tasa de frenado tal que garantice que su velocidad va a bajar de 80 a 0. Pero ese 0 solo se va a lograr exactamente en el kilómetro 0, es decir, en la Unión. Bueno, siempre mi recomendación para manejar un ejercicio de cinemática será hacer un gráfico donde podamos meter esos datos. Bueno, miremos a ver qué podemos plantear. Unos gráficos donde yo pueda hacer los datos y empezar a colocar mis cálculos. Pero antes que todo, recordemos la base de ecuaciones necesarias para este proceso. Entonces nos dice, las variables en un estudio cinemático son R, que es la posición, es decir, la ubicación del cuerpo en un tiempo determinado, y con respecto a un punto de referencia, que para nuestro caso es la unión. O sea que la unión es R igual a 0. Pereira, R igual a 70 kilómetros. En I positivo, Pereira, porque estamos asumiendo que el movimiento de la Unión hacia Pereira es en el sentido positivo, y como estamos hablando de un desplazamiento horizontal, pues entonces lo vamos a asumir como en la dirección X, y la dirección X tiene por vector director la letra I. También la otra variable es el desplazamiento, delta R, y asumimos que delta R, o como algunos llaman triangulito R, el triangulito, pero que es la letra griega delta, significa diferencia. ¿Diferencia de qué? Diferencia de posición. O sea que el desplazamiento, ¿qué es? La diferencia que hay entre la posición a la cual llegué menos la posición de la cual salí. O sea, a donde llegué menos de donde salí. Eso es el desplazamiento. Con ese mismo concepto tendríamos el tiempo transcurrido, porque el tiempo final es el tiempo a donde llegué y el tiempo inicial es el tiempo de donde partí. La diferencia entre los dos es el tiempo transcurrido, por eso dice delta t. Ahora, ¿la velocidad qué es entonces? La velocidad es la relación existente entre el desplazamiento, o sea, el cambio de posición,
y el tiempo empleado para hacer ese cambio, o sea, el tiempo transcurrido. Por eso usted observa que aparece aquí, dentro de los datos, de que la velocidad corresponde a delta R dividido delta T. También se puede dar que haya cambio de velocidad, claro. Y entonces ese vector cambio de velocidad, ¿cómo lo vamos a tomar? La velocidad de donde llegué menos la velocidad de donde salí. Y así entonces relacionaríamos la aceleración, donde la aceleración es la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo empleado para hacer ese cambio, o sea, el tiempo transcurrido. Teniendo en cuenta acá son las variables sobre las cuales hablamos en un estudio cinemático, entonces recordamos las ecuaciones correspondientes a los dos modelos. Son solo 3 ecuaciones y con eso nos defendemos. Y es más, alguno podría analizar que la del movimiento rectilíneo uniforme es simplemente un pedazo de la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero pues yo se la escribo por separado. Entonces miremos, para el movimiento rectilíneo uniforme solo tenemos una sola ecuación. Una ecuación que me dice que el desplazamiento es igual al producto entre la velocidad y el tiempo transcurrido. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos dos ecuaciones. Una primera que me va a decir la velocidad donde llegué es igual a la suma entre dos factores. Un primer factor es la velocidad de donde salí y el otro factor es la multiplicación entre la aceleración y el tiempo transcurrido. O sea que yo para poder trabajar sobre esa ecuación debo tomar primero la aceleración, multiplicarla por el tiempo y a ese resultado le sumo la velocidad inicial y eso me da la velocidad final. Y la otra ecuación que me dice que el desplazamiento surge de la suma de dos factores. Un primer factor es la multiplicación entre la velocidad inicial y el tiempo transcurrido. Y un segundo factor es la multiplicación entre la constante 1/2, 0.5, por el valor del vector aceleración y por el valor del cuadrado del tiempo transcurrido. Con eso nos vamos a defender. Bueno. Dependiendo del valor que necesitemos en cada uno de los análisis, despejaremos desde las ecuaciones. Un primer gráfico del problema. Vemos un primer gráfico del problema. Para tener referencias sobre sitios en los cuales nos vamos a mover, entonces vamos a decir que tenemos la referencia de dónde queda La Victoria, Obando, Cruces, Zaragoza, Cartago, Cerritos y Pereira. Distancias que estamos solo asumiendo para el caso de los ejercicios. No nos hemos ido con un medidor de distancias por toda la carretera para poder saber cuánta es la distancia real. Lo estamos asumiendo para el caso del ejercicio. Entonces estamos diciendo que entre La Unión y La Victoria hay 10 kilómetros. Que entre La Victoria y Obando hay otros 10 kilómetros, lo que implica entonces que entre La Unión y Obando hay 20 kilómetros. Que entre Obando y Cruces hay 10 kilómetros. Lo que implica entonces que entre La Unión y Cruces hay 30 kilómetros. Que entre Cruces y Zaragoza hay 10 kilómetros. Lo que implica entonces que entre La Unión y Zaragoza hay 40 kilómetros. Que entre Zaragoza y Cartago hay 5 kilómetros. Lo que implica entonces que entre La Unión y Cartago hay 45 kilómetros. Que entre Cartago y Cerritos hay 10 kilómetros. Entonces eso implicaría que desde La Unión hasta Cerritos estaríamos diciendo que hay 55 kilómetros. Y que de Cerritos a Pereira hay 15 kilómetros. Entonces por ello vamos a decir que entre La Unión y Pereira hay 70 kilómetros. Por eso si lo viéramos como en posiciones, observan ustedes que he colocado una seña
de que el eje X lo estoy asumiendo a partir de la unión para referenciar que ahí es el sitio de referencia, perdón. Y los valores de posición dirían la unión el kilómetro 0, la Victoria el kilómetro 10, Obando es el kilómetro 20, Cruces el kilómetro 30, Zaragoza el kilómetro 40, Cartago el kilómetro 45, Cerritos el kilómetro 55 y Pereira el kilómetro 70. Bueno, entonces vamos a empezar el análisis individualizado. Y cuando se llegue el momento apropiado, vamos a mezclar los dos análisis para poder encontrar la solución. Vamos entonces al análisis cinemático del cuerpo A o del vehículo A, buseta A. Recordemos que de esta buseta, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron que te partió de la unión kilómetro 0 a las 10 de la mañana y que en el transcurso de los 2 primeros minutos se logró que la velocidad incrementara desde 0 hasta 70 kilómetros por hora. Después de eso mantuvo su velocidad constante hasta faltando 3 kilómetros para llegar a Pereira. Y desde allí empezó un frenado para lograr bajar la velocidad otra vez de 70 hasta 0. Bueno, entonces el primer punto de análisis, la primera franja de análisis corresponde a los 2 primeros minutos. Entonces vamos a concentrar nuestra atención en esta parte de acá. Esto que voy a marcar aquí. Este recuadro. Entonces vamos a concentrar nuestra atención allí. Nos dice entonces, tiempo 0, tiempo inicial, 10 de la mañana. Tiempo 1, 10:02 de la mañana. Tiempo transcurrido, ¿cuánto es la resta entre T1 y menos T0? Pues eso nos da 2 minutos y lo llamamos delta T1, o sea, el primer tiempo transcurrido. Velocidad 0, o sea, la velocidad inicial, 0 kilómetros por hora en I. La velocidad 1, 70 kilómetros por hora en I. ¿Cuánto es el cambio de velocidad? Pues el cambio de velocidad es V1 menos V0. Y a 70 le quito 0, pues me da 70 kilómetros por hora en I. Calculando entonces, utilizando la primera de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, despejamos la aceleración, porque las velocidades ya las tenemos, necesitamos la aceleración. Entonces, la aceleración me va a decir, vea, B final menos B inicial dividido T final menos T inicial. ¿Quién es B final? B1. ¿Quién es B inicial? B0. ¿Quién es tiempo final? T1. ¿Quién es tiempo inicial? T0. Pues B1 menos B0 es lo mismo que el cambio de velocidad 1. Y T1 menos T0 es el primer tiempo transcurrido. Hacemos la división y nos da 70 kilómetros por hora dividido sobre 2 minutos nos da 35 kilómetros por hora por cada minuto en I. Ese valor que me está queriendo decir que la velocidad va a crecer de a 35 kilómetros por hora por cada minuto. Por eso aquel estudiante que preguntó, oiga, ¿podría yo decir entonces que a las 10 y 1 minuto la velocidad del cuerpo es 35 kilómetros por hora? Y ahí sale la razón. Bueno, si nos concentramos ahora en la ecuación de desplazamiento, como este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues entonces la ecuación va a decir delta R1 es igual a velocidad inicial, que es V0, por el tiempo transcurrido 1, más la constante 1 medio por la aceleración 1 que acabamos de hallar y por el cuadrado del tiempo transcurrido 1. Resulta que como la velocidad 0 es 0 y el tiempo transcurrido 1 son 2 minutos, pues 0 por 2 da 0. Entonces por eso es que aparece esta señalización aquí, que me está diciendo que la multiplicación de los 2 da 0, o sea que la ecuación solo va a tener como parte válida este pedazo, 1 medio de aceleración 1 por el tiempo
transcurrido 1 elevado al cuadrado. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces observen, delta R1 va a ser igual a ¿quién? Pues a 0 más 1/2 que multiplica a la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 35 kilómetros por hora y por minuto en I. Como el tiempo nos está dando en minutos y la velocidad está en horas, tenemos que aplicar un factor de conversión para eliminar esas horas. Y por eso es que aparece este factor que dice que una hora son 60 minutos. Para que H se vaya con H. Y este minuto que queda en minuto al cuadrado se va a estar leyendo con el minuto al cuadrado que se va a producir aquí. Que 2 minutos elevado al cuadrado termina siendo 4 minutos cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso allí? Miremos. El 0, bueno, desaparecido. Entonces, me quedan arriba multiplicación en fraccionarios, multiplican todos los numeradores. 1 por 35 por 1 y por 4. Ahí está. Y abajo, ¿qué me quedaría? 2 por 60. Ahí está. ¿En qué unidades me van a quedar para eliminar? Pues hora va con hora. Minuto y minuto se va con minuto al cuadrado. Y me queda solo vivo kilómetros. Que es la unidad en la que me tiene que quedar viva porque es desplazamiento y desplazamiento son unidades de longitud. Y entonces, haciendo toda la simplificación necesaria allí, como se ve en el proceso, nos termina quedando 7/6 de kilómetro en I. O sea, algo así como 1.16 kilómetros. Eso es lo que apenas había recorrido la buceta saliendo de la unión para lograr la velocidad desde 0 hasta 70. Entonces nos dice finalmente, como R0 es igual a 0 kilómetros en I, entonces R1 viene siendo igual a ¿qué? Pues a R0, que es la posición inicial, más el desplazamiento encontrado. Entonces R1, 0 más 7/6 de kilómetro en I, pues termina siendo 7/6 de kilómetro en I. Una pregunta. ¿La mitad de 7/6 cuánto es? 7/12. Entonces, mi pregunta es, ¿querría decir entonces que el cuerpo, dado esto que está mostrándose acá, que el cuerpo en el primer minuto había recorrido 7/12 y en el otro minuto recorrió también 7/12? Ojo con eso, no se puede incurrir en ese error, porque si usted está diciendo que está recorriendo la misma cantidad en el mismo tiempo, mire que estoy diciendo que 7/12 en un minuto y otro 7/12 en otro minuto, pues entonces la velocidad es constante y por tanto no habría aceleración. ¿Qué va a pasar? En el primer minuto recorre poquito, menos de 7/12. Y en el segundo minuto recorre un poquito más de los 7/12. ¿Por qué? Porque ya va más rápido. Y si va más rápido, recorre más distancia. Miren que los análisis son muy simples. Es solo ponerle lógica y concentración a las cosas. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos de allí. Ya el análisis cinemático me obligaba a tener datos de exposición, de desplazamiento, de velocidades y de aceleración y tiempos. Todos los datos ya están ahí, porque aquí ya acabamos ese pedacito de análisis. Vamos a la segunda parte del análisis, que es el análisis que tiene que ver con la franja más larga, desde el kilómetro 1.16 hasta el kilómetro 67. ¿Y cómo sabe eso? Ya vamos a ver los datos. Bueno, entonces concentremos nuestra atención en la pantalla. ¿Y qué nos dice? Nos dice, vea, ahora en este momento el tiempo inicial, que viene siendo el tiempo 1, son las 10:02 minutos. ¿Cuánto valdrá el tiempo 2? O sea, el tiempo en el cual llegamos al kilómetro 67. No sabemos.
Por tanto, tampoco sabemos cuánto vale el tiempo transcurrido. Y como si yo conozco el tiempo transcurrido, conoceré el tiempo, entonces yo solo voy a asumir como variable que de cosas que tengo para buscar el tiempo transcurrido. Ahora, la velocidad 1, la velocidad a las 10 y 2 de la mañana, son 70 kilómetros por hora. Y la velocidad en el kilómetro 67 también van a ser 70 kilómetros por hora. Entonces, si las dos velocidades son iguales, implica que el cambio de velocidad 2 es 0. Y si no hay cambio de velocidad, ¿habrá aceleración? No. Entonces, ¿la aceleración cuánto vale? 0. Y si no hay aceleración, ¿qué modelo tenemos? Modelo rectilíneo uniforme. Y en el modelo rectilíneo uniforme me dicen que el desplazamiento es igual al producto de la velocidad por el tiempo transcurrido. ¿Conocemos el desplazamiento? Sí, a 67 le quitamos 1.16, bueno, 7 sextos para ser exacto, y eso me da el desplazamiento. ¿Y conocemos la velocidad? Sí, 70 kilómetros por hora. ¿Qué no conocemos? El tiempo. Pero la división entre vectores no existe. Pero yo sí puedo dividir, son las magnitudes de esos vectores. Entonces, por ellos que usted ve que en la terminología que estoy utilizando en la escritura, estoy diciendo que el tiempo transcurrido resulta de la división entre la magnitud del desplazamiento dividido por la magnitud de la velocidad. ¿Y eso me lleva a qué? A que entonces ese tiempo transcurrido sea la magnitud de la diferencia de posiciones, porque eso es el desplazamiento, dividido por la magnitud de la velocidad. Entonces miremos el renglón inmediatamente abajo. Dice, como R1 son 7 sextos de kilómetro y R2 son 67 kilómetros, pues la resta entre los dos, en cuanto a distancia, pues es el valor absoluto de esa resta, y eso es que a 67 kilómetros en I le quitamos 7 sextos de kilómetro en I, y eso nos termina dando 395 sextos de kilómetro. Uy, ¿cómo hizo eso? Sencillo. 67 kilómetros yo lo puedo representar como 402 sextos. 402 dividido 6 da 67. Entonces a 402 sextos le quito 7 sextos, pues, ¿qué se hace en una operación cuando tenemos igual denominador? Pues se hace la operación entre los numeradores. A 402 le quito 7 y me da 395. 395 sextos de kilómetro. Eso es la magnitud del vector desplazamiento. Y la magnitud de la velocidad, pues 70 kilómetros por hora. Con decir las magnitudes, ¿qué quitamos? Quitamos los vectores direccionales. Entonces, cuando hacemos esa división, nos damos cuenta que la velocidad, la parte del tiempo en la velocidad está en horas y necesitamos que nos quede en minutos. Entonces, por ello, le aplicamos el factor de conversión aquí, en nuestra cuenta. Y aplicando ese factor de conversión nos termina quedando que son 395 séptimos de minuto. 395 sobre 7 no nos da un valor entero. Entonces, el múltiplo de 7 más cercano a 95 por debajo es 392. Por eso lo que hacemos es 392 séptimos y le dejamos aparte 3 séptimos de minuto. Y esos 3 séptimos de minuto que me quedan aquí, los convertimos en segundos. Entonces, 392 dividido 7 da 56. Y 3 séptimos de minuto, al multiplicarlo por 60 segundos, que son un minuto, nos dan aproximadamente 25.7 segundos. Por tanto, la hora a la cual llegó la buseta al kilómetro 67 va a estar de que yo tome la hora a la cual iniciamos este análisis, que es las 10:02 minutos,
y le sumamos este tiempo transcurrido con 56 minutos y 25.7 segundos. Pues a 2 minutos le sumamos 56 minutos, nos da 58 minutos. Por eso entonces encontrará usted que la hora a la cual el cuerpo llega al kilómetro 67 son las 10 horas, 58 minutos y 25.7 segundos. Bueno, ya solo nos queda rematar lo que ocurre en esos últimos 3 kilómetros. Bueno, entonces, ¿qué nos va a decir? Identifiquemos lo que nos pasa en esos últimos 3 kilómetros. Tenemos el tiempo inicial de movimiento, claro, son 10 horas, 58 minutos y 25.7 segundos. ¿Sabemos la hora a la cual va a llegar a Pereira, al kilómetro 70? No. ¿Sabemos el tiempo transcurrido? No. Entonces vamos a tomar como variable el tiempo transcurrido. ¿Conocemos la velocidad inicial de ese movimiento? Sí, 70 kilómetros por hora en I. ¿Y conocemos la velocidad final, que es la que conocemos como velocidad 3? Sí, 0, porque se va a detener. Entonces, si a B3 le resto B2, ¿cuánto me va a dar? 70 kilómetros por hora, pero en I negativo. ¿Conocemos entonces la aceleración? No la conocemos. ¿Tenemos forma de hallarla en este momento? No, porque conocemos de esa aceleración, conocemos el cambio de velocidad, pero no conocemos el tiempo transcurrido. Por eso no la podemos hallar en este momento. Entonces la aceleración para nosotros es la segunda variable. ¿Conocemos el desplazamiento que va a ser? Sí, 3 kilómetros y en el sentido positivo, I. Entonces miren lo que voy a hacer, proceso que voy a explicar despacio y vamos a utilizar los conocimientos ya vistos en álgebra. Entonces ustedes en álgebra han visto un proceso que se llama reducción y hay otro proceso que se llama sustitución. Entonces voy a utilizar la sustitución. Miremos la primera ecuación. Voy a centrarme aquí, en esto que voy a resaltar. La primera ecuación me dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo transcurrido. Traduzcámoslo a los factores que tenemos en el momento. ¿Quién es la velocidad final? Pues la velocidad del punto 3. ¿Quién es la velocidad inicial? La velocidad del punto 2. ¿Quién es la aceleración que necesitamos? La aceleración del tramo 3. ¿Y cuál es el tiempo transcurrido que necesitamos? Pues el tiempo transcurrido 3. De ahí que conocemos solo las dos velocidades. Solo las dos velocidades. Por eso, la velocidad que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces miren el cambio aquí. ¿Y qué nos queda? Velocidad 3 menos velocidad 2 es igual a la resultado de la multiplicación entre A3, aceleración 3, y tiempo transcurrido 3. Pero B3 menos B2, ¿qué es? Pues B3 menos B2 es el cambio de velocidad. Bueno, entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí precisamente resaltada. Y la vamos a resaltar aún más para efectos del video. Entonces me va a decir, oiga, de la primera ecuación lo que vamos a sacar en claro es que el cambio de velocidad 3, que es un valor conocido, es igual a la multiplicación de dos variables, de los resultados de dos variables que hasta el momento no sabemos. La multiplicación entre el resultado de la aceleración y el tiempo transcurrido 3. Tengamos eso ahí presente. Vámonos ahora a la segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esa ecuación dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo transcurrido más el resultado de multiplicar un medio por la aceleración y por el cuadrado de ese tiempo transcurrido. Bueno, como dice cuadrado del tiempo transcurrido, pues yo podría decir tiempo transcurrido por tiempo transcurrido. Eso es igual a tiempo transcurrido al cuadrado. Y así lo voy a escribir. Entonces, miren, ¿qué desplazamiento estamos buscando? Al desplazamiento 3 según la ecuación.
¿Quién es la velocidad inicial de este movimiento? V2. ¿Quién es el tiempo transcurrido? Delta T3. Va el 1/2, va la aceleración, va el tiempo transcurrido delta T3 y va el otro tiempo transcurrido delta T3. Y miren que aquí intencionalmente quise encerrar entre unos paréntesis azules al A3 por tiempo transcurrido 3. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es una sustitución. Lo que tengo aquí lo voy a meter aquí. Eso es lo que va a hacer y así se llama el proceso, sustitución. Entonces, eso que está metido dentro del paréntesis azul, ¿en qué se va a convertir? Pues se va a convertir en cambio de velocidad 3. O sea que la expresión me va a quedar como está metido dentro de ese cuadrado, ese rectángulo azul. Me va a decir, desplazamiento 3 va a ser igual a el resultado del producto entre velocidad inicial 2 por el tiempo transcurrido 3, más el resultado de la constante 1/2. A3 por tiempo transcurrido 3 es cambio de velocidad 3. Y aquí está el otro tiempo transcurrido. Entonces me va a quedar esa ecuación que, si comparamos las dos ecuaciones, en las dos ecuaciones tenemos las mismas incógnitas. Tenemos las mismas incógnitas. Aceleración y tiempo transcurrido. Y yo cogí la primera ecuación y la sustituí en medio de la segunda. Y cuando vemos la segunda, todos los términos que están ahí ya son conocidos. ¿Conocemos el desplazamiento 3? Sí, 3 kilómetros en I. ¿Conocemos la velocidad 2? Sí, vale 70 kilómetros por hora en I. ¿Conocemos el cambio de velocidad 3? Sí, 70 kilómetros por hora en menos I. ¿Conocemos cuánto vale 1/2? Pues 1/2 vale 1/2. Y entonces al final, ¿cuántas variables tenemos dentro de la ecuación? Tiempo transcurrido 3. Y entonces vamos a hallar tiempo transcurrido 3 y cuando ya hallemos tiempo transcurrido 3 vamos a hallar aceleración 3. Eso es lo que se hace en sustitución. Entonces vamos a pasar a otra imagen donde vamos a ver el desarrollo de esa ecuación. Bueno, vamos a darle continuidad a ver cómo es que resolvemos la ecuación que quedó planteada hace unos instantes. No sin antes recordar todos los datos claves que ya tenemos. Y es que del primer pedazo de movimiento del vehículo A, rescatamos que la posición terminó siendo 7/6 de kilómetro en I y que su aceleración son 135 kilómetros por hora por cada minuto en I. Que de la segunda parte de movimiento rescatamos entonces que el cuerpo llegó al kilómetro 67 a las 10:58 minutos y 25.7 segundos. Y que su desplazamiento había sido 395/6 de kilómetro. Y en este tercer movimiento, que es sobre el cual estamos analizando, llevamos estos datos. Entonces, nos centramos en la parte izquierda de la pantalla y vemos. Nos decía, el tiempo inicial eran 10 horas, 58 minutos, 25.7 segundos. No conocíamos el tiempo 3, o sea, el tiempo de llegada a Pereira. No conocemos el tiempo transcurrido, por tanto, y no conocemos tampoco la aceleración. Por eso estamos haciendo ese proceso de sustitución y habíamos quedado en esta ecuación que tenemos aquí. Voy a resaltarla. De decir que el desplazamiento 3 es igual al resultado de la suma entre dos factores. El primer factor, velocidad 2 por el tiempo transcurrido 3. Y el otro factor va a ser la multiplicación entre el valor 1/2 por
el cambio de velocidad 3 y por el tiempo transcurrido 3. En esa ecuación, recuerden que una ecuación para qué está, para darle solución a una única variable. ¿Y cuál es la única variable que hay dentro de esa ecuación? Pues el tiempo transcurrido 3, es lo único que no se conoce. Entonces, como se dice allí al ladito, en esta se van a reemplazar que el tiempo transcurrido, que el desplazamiento 3 es un 3 kilómetros en i y que el cambio de velocidad es 70 kilómetros por hora en menos i. Haciendo la sustitución que me da, dice, desplazamiento 3, 3 kilómetros en i. Velocidad 2, 70 kilómetros por hora en i. Como está la velocidad, la parte del tiempo de la velocidad está en hora, entonces le colocamos el factor de conversión que una hora son 60 minutos. Y aparece el tiempo transcurrido 3. Listo. Que es lo que quiero hallar. En el otro factor está en un medio. La diferencia de velocidad 3 son 70 kilómetros por hora en menos i. Dado que el tiempo de la velocidad está en hora, entonces tenemos que aplicar el factor de conversión que una hora son 60 minutos. Y nos queda el tiempo transcurrido 3. Procedamos a hacer los cálculos. Entonces sigue siendo 3 kilómetros en i el desplazamiento. Este 70 y con este 60 termina siendo 7 sextos de kilómetro sobre minuto en i multiplicado por el tiempo transcurrido 3. Todo este factor con el 70, el 1 medio y el 1 sobre 60 termina siendo 7 doceavos de kilómetro sobre minuto en menos i y multiplicado por el tiempo transcurrido. Si sacamos el factor común en el tiempo transcurrido, pues a 7 sextos le tengo que quitar 7 doceavos y me termina quedando 7 doceavos de kilómetro por minuto en i multiplicado por el tiempo. Eso va a ser igual ¿a quién? Al desplazamiento, que son 3 kilómetros. Como en ambos lados del igual hay i, y como el tiempo es para calcular es en magnitudes, entonces desaparecemos esas i y nos va a quedar lo siguiente. Voy a limpiar un poco la pantalla. Y entonces me dice, oiga pues, en magnitudes me va a quedar 3 kilómetros igual a 7 doceavos de kilómetros sobre minuto por el tiempo transcurrido 3. O sea que el 7 doceavos que está multiplicando al lado derecho del igual pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces tiempo transcurrido 3 va a ser igual a 3 kilómetros dividido 7 doceavos de kilómetros sobre minuto. Eso me termina dando 36 séptimos de minuto. 36 séptimos de minuto yo lo puedo acomodar como 35 séptimos más un séptimo de minuto, y ese séptimo de minuto lo convierto en segundos y me terminan dando 8.57 segundos. Por tanto, el tiempo transcurrido vienen siendo 35 sobre 7, son 5 minutos enteros, más 8.57 segundos. Bueno, entonces, ¿a qué hora llegó a Pereira? Pues, si el tiempo 2 eran las 10:58 y 25.7 segundos, al sumarles 5 minutos y 8.57 segundos, la hora de llegada van a ser las 11 de la mañana, 3 minutos y 34.27 segundos. A esa hora llega la buseta a Pereira. Entonces miren que aquí he dibujado un mapa donde otra vez aparece La Unión, La Victoria, Obando, Cruces, Zaragoza, Cartago, Cerritos y Pereira. Y encima de cada uno de ellos he colocado la hora a la cual pasó por allí. Venga, pero usted no tiene
No hemos hecho nunca el cálculo de cuánto pasó por la Victoria, ni por Obando, ni Cruces, ni Zarzal, ni Cartago, ni Cerrito. Ya lo va a ver que es muy sencillo. Lo que tenemos hasta ahora es a qué horas pasó por el punto uno. Aumentemos un poco el tamaño para que miremos mejor las cifras. Entonces nos dice, vea, de la unión partió a las 10:00:00. Por el punto uno, que está a una distancia de 7/6 de kilómetro desde el sitio donde partió en la unión, ya va a 70 kilómetros por hora. Y lo logró en 2 minutos. Después, el punto 2 para nosotros es el punto del kilómetro 67. Faltando 3 kilómetros para llegar a Pereira. Y ahí en ese sitio, ¿a qué horas pasó? Pasó a las 10:58 y 25.7 segundos. Y ahora que le acabamos de sumar el último tiempo transcurrido, que eran 5 minutos y 8.57 segundos, nos dio que la buseta entonces arribó a Pereira a las 11:03 minutos y 34.27 segundos. Ay, ¿y usted cómo supo a qué horas pasaba por La Victoria, Obando, Cruces, Zarzal, Cartago, Cerrito? Porque tengo un dato fundamental. ¿Cuál dato fundamental? ¿A qué velocidad pasó por todos esos sitios? A 70 kilómetros por hora. ¿Y cuánto valen los desplazamientos que hay entre sitio y sitio? Facilito de calcular. Mire, entre La Victoria y Obando son 10 kilómetros, entre Obando y Cruz son 10 kilómetros, entre Cruces y Zaragoza son 10 kilómetros. Entonces el tiempo que se gasta de La Victoria a Obando es el mismo que gasta de Obando a Cruces. Y el que gasta de Obando a Cruces es el mismo que gasta de Cruces a Zaragoza. Y entre Zaragoza y Cartago se gasta la mitad del tiempo que gastó entre Cruces y Zaragoza, porque apenas la mitad de la distancia. Y entre Cartago y Cerritos se va a gastar el mismo tiempo que gastó entre La Victoria y Obando. Y entre Y lo que podemos hacer es calcular después cuánto es el desplazamiento que hay entre Cerritos y el punto R2 y el desplazamiento que hubo entre R1 y La Victoria. Sencillo, sencillo. Entonces comencemos por el de La Victoria. ¿A qué horas pasó por La Victoria? Bueno, calculemos el desplazamiento. Entre La Unión y La Victoria hay 10 kilómetros, según el mapa. Pero él ya había recorrido 7/6. 10 kilómetros es lo mismo que 60/6. Y si a 60/6 le quitamos 7/6, ¿qué nos queda? 53/6. Ese va a ser el desplazamiento que vamos a tener en cuenta. Y ese es el cálculo que vamos a mostrar. Entonces, vámonos a esa parte de la pantalla y vamos a verlo con toda claridad. Entonces mire cómo nos dice. Nos dice, recordemos que la fórmula del desplazamiento del movimiento rectilíneo uniforme es desplazamiento igual a velocidad por tiempo transcurrido. Entonces lo que no sabemos es el tiempo transcurrido para poder calcular la hora a la cual pasó por La Victoria. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento? El desplazamiento vale 53/6 de kilómetro. ¿A qué velocidad pasó? A 70 kilómetros por cada hora. Y le aplicamos el factor de conversión de 1 hora con 60 minutos. Y lo que nos hace falta es el tiempo transcurrido. Hacemos el despeje del caso y nos da que el tiempo transcurrido son 53 séptimos de minuto. 53 séptimos yo lo puedo partir en 49 séptimos más 4 séptimos. Y esos últimos 4 séptimos de minuto son los que vamos a aplicar el factor de conversión a segundos. Y nos lleva entonces a que el tiempo que se demoró en ir
desde el punto R1 hasta la victoria fueron 7 minutos y 34.28 segundos. Entonces el tiempo o la hora, o podríamos decir popularmente, a la cual pasó por la victoria, pues va a ser el tiempo que tenía en el punto R1, que eran las 10:02 de la mañana, y le sumamos este tiempo transcurrido que acabamos de calcular, 7 minutos y 34.28 segundos, lo que indica entonces que por la victoria pasó a las 10 horas, 9 minutos, 34.28 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular cuánto es el desplazamiento para 10 kilómetros. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Para 10 kilómetros, calculamos el desplazamiento, todo esto que estamos viendo aquí en la matriz de cálculo, y nos dice, oiga, el tiempo que uno se demora andando a 70 kilómetros por hora para recorrer 10 kilómetros son 60 séptimos de minuto. 60 séptimos de minuto lo puedo dividir yo en 56 séptimos más 4 séptimos. Y los 4 séptimos de minuto convertidos a segundos son los mismos 34.28 segundos. Pero ahora 56 sobre 7 son 8 minutos. Lo que quiere decir que este señor se demora 8 minutos y 34.28 segundos en recorrer 10 kilómetros. Y en recorrer 5, pues la mitad de tiempo. Es por ello es que de aquí en adelante los cálculos del tiempo valen muy fácil. Porque ¿a qué hora va a pasar por Obando? Pues por Obando va a pasar sumando al tiempo de la victoria, sumándole este tiempo transcurrido que acabamos de hallar de 8 minutos y 34.28 segundos. Entonces, si por la victoria pasó a las 10, 9 minutos y 34.28 segundos y le vamos a sumar 8 minutos y 34.28 segundos, pues entonces la hora en la cual pasó por Obando van a ser las 10 de la mañana, 18 minutos y 8.56 segundos. ¿Y a qué hora pasó por Cruces? La pantalla. ¿Y a qué horas pasó por Cruces? Hombre, pues a la hora que pasó por Obando le sumamos otra vez 8 minutos y 34.28 segundos. ¿Por qué? Porque de Obando a Cruces estamos diciendo en el mapa que también hay 10 kilómetros. Entonces a las 10:18 y 8.56 segundos le sumamos 8 minutos y 34.28 segundos, nos da que por Cruces pasó a las 10 horas 26 minutos y 42.84 segundos. De Cruces a Zaragoza dijimos que también habían 10 kilómetros. Entonces volver a sumarle el tiempo transcurrido de 8 minutos y 34.28 segundos. Entonces al tiempo de Zaragoza lo vamos a encontrar de coger al tiempo de Cruces y sumar el tiempo transcurrido. El tiempo de Cruces son las 10, 26 y 42.84 segundos. Y le vamos a sumar 8 minutos y 34.28 segundos, pues eso nos va a dar las 10 horas, 35 minutos y 17.12 segundos. Ahora, el tiempo para llegar... Ay, no había visto este error, me disculpan por favor. Aquí no es Cruces, sino Zaragoza. Zaragoza. Las cosas del trabajo nocturno. Entonces, el tiempo en el cual llegó a Cartago va a ser el tiempo de Zaragoza más
la mitad del tiempo transcurrido que hemos contado hasta ahora. ¿Por qué? Porque es que entre Zaragoza y Cartago hay 5 kilómetros. Entonces, como hay 5 kilómetros, pues se demora la mitad del tiempo que para recorrer 10 kilómetros, porque van a la misma velocidad. Entonces, ¿cuál es el tiempo de Zaragoza? Al tiempo de Zaragoza fueron las 10 horas, 35 minutos y 17.12 segundos. Y a eso le vamos a sumar la mitad del tiempo transcurrido, que vendrían siendo 4 minutos y 17.14 segundos. Al sumar esas dos cantidades me da entonces que el cuerpo pasa por Cartago a las 10 horas 39 minutos y 34.26 segundos. De Cartago a Cerritos hay también 10 kilómetros. Entonces ya le sumamos completo los 8 minutos y 34.28 segundos y nos da que al tiempo de Cartago, que son las 10:39 con 34.26 segundos, le sumamos los 8 minutos y 34.28 segundos y nos da que llega a Cerritos a las 10 horas 48 minutos y 8.54 segundos. Y si usted quisiera, podría hacer allí el cálculo que cuánto implica para los 12 minutos, y para esos 12 minutos le va a decir entonces que le va a dar un tiempo transcurrido de alrededor de 10 minutos, y eso es lo que hace que entonces en el punto R2 digamos que él llegó a las 10 horas 58 minutos y 25.7 segundos. Entonces, ya teniendo todos estos datos, podemos irnos a nuestro mapa y mirar todos los datos que dejamos consignados allí. Entonces, ya en nuestro mapa, ¿qué nos dice? Dice, mire pues, tenemos entonces, deberíamos describir toda la narrativa del movimiento del cuerpo así. Un cuerpo que parte de la Unión a las 10 de la mañana con destino a Pereira. A los 2 primeros minutos ya lleva una velocidad de 70 kilómetros por hora y la mantiene constante hasta que llega al kilómetro 67, en donde en el kilómetro 67 empieza a aplicar un frenado que lo lleve a que exactamente la velocidad será cero cuando haya terminado esos 3 kilómetros que lo separan de Pereira. ¿A qué hora pasó por cada sitio? Resulta que entonces, moviéndose a 70 kilómetros por hora, pasó por el sitio que serían las 7/6 de kilómetro a las 10:02 minutos. Por el kilómetro 10 a las 10:09 minutos 34.28 segundos. En el kilómetro 20 pasó a las 10:18 con 8.56 segundos. En el kilómetro 30 pasó, que viene siendo cruces, pasó a las 10 con 26 minutos y 42 segundos. Cuando pasó por Zaragoza, es decir, en el kilómetro 40, entonces son las 10:35 con 17.12 segundos. Cuando pasó por el kilómetro 45, que corresponde a Cartago, pasó a las 10:39 con 34.26 segundos. Por el kilómetro 55 pasó a las 10:48, que corresponde a Cerritos, pasó a las 10:48 y 8.54 segundos. Por el kilómetro 67 pasó a las 10:58 con 25.7 segundos. Y finalmente arribó a Pereira a las 11 de la mañana, 3 minutos y 34.27 segundos. Ahí tenemos el estudio completo del movimiento del cuerpo A, de la buceta A. Bueno, vamos al movimiento de la buceta B. Vamos acá a la pantalla. Bueno, el detalle más importante para poder hacer este análisis es que se deben sincronizar los tiempos. Es decir, que la hora que es para el uno también sea la hora para el otro.
Entonces, por eso lo recalco allí y dice análisis cinemático del vehículo B. Hacemos un primer análisis. ¿Cuándo comenzó el movimiento? Si esto está sincronizado. Pues no comenzó a las 10:15 para el B, comenzó a las 10 de la mañana. Porque a las 10 de la mañana es que comienza el movimiento completo, o sea, el movimiento del cuerpo A. Y otra cosa es que el cuerpo B va a quedar quieto 15 minutos. Y esa es la primera parte que se analiza allí. Y está en este espacio que voy a encerrar, que es solo para análisis. Tiempo 0 para el vehículo B, 10 de la mañana. Tiempo 1, 10:15 de la mañana, o sea, a las 10:15. Tiempo transcurrido, 15 minutos. Velocidad a las 10 de la mañana, o sea, velocidad 0 kilómetros por hora. En I negativo, ¿por qué en I negativo? Porque como hemos asumido que el sentido del movimiento de la unión hacia Pereira es el positivo, entonces de Pereira hacia la unión es el negativo. Y la velocidad 1, 0 kilómetros por hora en negativo. Y el cambio de velocidad entonces, por tanto, ¿cuánto es? Pues 0. ¿Y la aceleración cuánto era? Pues 0. ¿Cuánto es la posición del cuerpo a las 10 de la mañana? 70 kilómetros en I. ¿Por qué? Porque está en Pereira. Y resulta que hemos dicho que nuestro sitio de referencia es la Unión. ¿Y Pereira cuánto está de la Unión? A 70 kilómetros. Y la posición del cuerpo a las 10:15 de la mañana está en Pereira todavía, 70 kilómetros en I. Por tanto, ¿cuánto se ha desplazado? 0. ¿Qué es lo que tenemos que concluir? Que el cuerpo no se ha movido en 15 minutos. Bueno, y el reloj ya está andando para nuestro amigo por allá. Mire que el cuerpo B se empieza a mover a las 10:15. Y si miramos a las 10:15, la buseta A ya iba entre La Victoria y Obando. Porque mire que por La Victoria pasó a las 10:09 de la mañana y a Obando llega a las 10:18. O sea de que este hombre ha recorrido algo así como unos 6 kilómetros de lo que hay entre La Victoria y Obando. O sea que iría en el kilómetro 16 más o menos, cuando el cuerpo B apenas va a salir de Pereira. Por eso es importante tener referencias para uno poder hacer las comparaciones. Bueno, entonces vamos a lo que marcamos como segundo análisis. Me dice el tiempo 1 son las 10:15 AM. El tiempo 2, este es el tiempo 1 y el tiempo 2 para el cuerpo B, ¿no? El tiempo 1 es el 10:15 de la mañana y el tiempo 2 es 10:17 de la mañana. ¿Por qué 10:17 de la mañana? Porque nos indicaron que este cuerpo partía de Pereira a las 10:15 de la mañana y que en 2 minutos lograba que su velocidad hubiese aumentado desde 0 hasta 50 kilómetros por hora. Por eso es que aparecen allí los datos que dice tiempo 1, 10:15 de la mañana, tiempo 2, 10:17 de la mañana, tiempo transcurrido 2 son 2 minutos, la velocidad inicial del cuerpo, o sea, a las 10:15 es 0, pero a las 10:17, o sea, la velocidad 2 es 50 kilómetros por hora en negativo. Y entonces si a B2 le restamos B1, ¿qué nos va a dar? Pues 50 kilómetros por hora en menos I, que ese es el cambio de velocidad. Y entonces si hay cambio de velocidad y aceleración, claro, entonces nos dice aceleración 2 es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 sobre T2 menos T1, que viene siendo el cambio de velocidad dividido por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto fue el cambio de velocidad? 50 kilómetros por hora en menos I. Y el tiempo transcurrido, 2 minutos, lo que nos da 25 kilómetros por hora por cada minuto en menos I. ¿Por qué en menos I? Porque el cuerpo se está moviendo de Pereira hacia la Unión en sentido negativo para lo que hemos marcado como mapa de referencia. Entonces, de aquí viene que se pueda contestar la pregunta de esa persona que dijo, bueno, entonces a las 10:16 de la mañana la buseta B, ¿qué velocidad lleva? Pues 25 kilómetros por hora y en negativo. Porque si logró llegar a 50 kilómetros por hora cuando han transcurrido 2 minutos, es decir, a las 10:17,
significa que a las 10:16, cuando ha transcurrido apenas un minuto, pues el cuerpo ya lleva una velocidad de 25 y consigue los otros 25 en el siguiente minuto, y por eso es que a las 10:17 ya va a 50 kilómetros por hora. Marcamos la ecuación del desplazamiento entonces, que ¿cuál tiene que ser? Pues la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y entonces en esa ecuación nos dice, vea, desplazamiento 2 es igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad del punto 1, por el tiempo transcurrido 2, más el resultado de multiplicar la constante 1/2 por la aceleración que acabamos de hallar y por el cuadrado del tiempo transcurrido. Bueno. Resulta que como la velocidad 1 es 0, pues 0 por el tiempo transcurrido da 0. Y eso es lo que aparece aquí resaltado. O sea, de que la ecuación para nosotros solo va a contener este pedazo de término. 1/2 por la aceleración y por el cuadrado del tiempo transcurrido. Por eso es que lo observamos aquí. Y nos dice, el desplazamiento es el 0 que teníamos ahí, más lo que me dé el producto de 1/2 por la aceleración, que son 25 km por hora por cada minuto en negativo. Le aplicamos factor de conversión para poder acomodar las horas y los minutos. Y el tiempo transcurrido, ¿cuántos son? Son 2 minutos y eso va a quedar elevado al cuadrado. Cuando hagamos la cuenta, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por 25 por 1 y por 4 arriba. Y abajo nos va a quedar 2 por 60. Y nos va a quedar minutos al cuadrado, que se van a ir con minuto y con minuto, y hora que se va a ir con hora. Entonces la única unidad que nos queda viva es kilómetros, y apuntando en I negativo, y haciendo toda la simplificación nos da 5/6 de kilómetro en menos I. Ay, venga, este recorre 5/6 y el otro había recorrido 7/6, también en 2 minutos. ¿Y por qué este es menos? Pues porque este logra menos velocidad. Este logró llegar apenas de 0 a 50, mientras el otro logró llegar en los mismos 2 minutos de 0 a 70. Entonces, ¿cuál va a ser la posición 2? Pues la posición 2 la vamos a obtener de sumar la posición 1, que para nosotros es Pereira, 70 kilómetros en I, y la vamos a sumar este desplazamiento que acabamos de encontrar, 5/6 de kilómetro en menos I. Entonces, como este está en menos, ¿qué va a pasar? Que no va a 70 y le va a seguir sumando y va creciendo más allá de 70, no, va a empezar a quitarle a 70. Y eso es lo que aparece aquí reflejado. Que 70 kilómetros en I, la vamos a sumar 5/6 de kilómetro en menos I. Eso termina siendo una resta. Entonces, 70 valorado en sextos, yo lo puedo tener como 420 sextos. Y a 420 sextos le quito 5/6, pues me da 415 sextos. Esa va a ser la posición. Y a posición, pues aproximadamente, tal cual como es, son en el kilómetro 69 y una sexta parte de kilómetro. Entonces miren que de ese kilómetro 69 no hayan ni transcurrido ni siquiera un kilómetro y ya el cuerpo ya lleva la velocidad de 50. Bueno, ya tenemos todos los datos. Recordemos que en el análisis cinemático, y siempre lo recordaré, debo tener muy en claro posiciones, desplazamientos, velocidades y aceleraciones para dar todos mis conceptos. Ya pasamos a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? En la descripción del movimiento de B, me decían que esa velocidad de 50 la iba a estabilizar y la iba a mantener constante durante 10 minutos. Bueno, entonces eso ya es el análisis que sigue. Y ese análisis que sigue, ¿qué me está diciendo? Tiempo inicial, o sea, el tiempo de la posición 2, 10:17 de la mañana. El tiempo final, pues van a ser las 10:27 de la mañana. ¿Y cómo lo sabe? Porque el tiempo transcurrió en 10 minutos, eso fue lo que nos decía el texto. Decía que la velocidad se iba a permanecer constante, pero la velocidad 2 son 50 km por hora en menos I, y la velocidad 3 son 50 km por hora también en menos I. ¿Cuánto va a valer entonces el cambio de velocidad? Pues entonces el cambio de velocidad va a valer la módica suma de 0.
Y si no hay cambio de velocidad, ¿habrá aceleración? No, entonces la aceleración da cero. Y como no hay aceleración, ¿qué tenemos? Tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo hallamos el desplazamiento? Pues el desplazamiento es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Y la velocidad son 50 kilómetros por hora en negativo. Lo multiplicamos por el factor de conversión, que una hora son 60 minutos, y lo multiplicamos por el tiempo con 10 minutos. Hacemos la simplificación y nos da entonces que el desplazamiento del cuerpo fueron 25 tercios de kilómetro en negativo. 25 tercios de kilómetro en negativo, eso son aproximadamente 8.33 kilómetros. Bueno, entonces necesitamos hallar la posición nueva. Pues la posición 3 va a ser igual a la posición 2 más el desplazamiento que se acabó de calcular. ¿Cuál había sido la posición 2? 415 sextos de kilómetro en I. ¿Y cuál es el desplazamiento de ahora? Le vamos a quitar 25 tercios de kilómetro en menos I. 25 tercios de kilómetro yo lo puedo escribir como 50 sextos de kilómetro en menos I. Multiplico por 2 arriba y abajo. Y entonces si a 415 le quito 50, eso me da 365 sextos de kilómetro en I. Es decir, que en el kilómetro 65 sextos de kilómetro es donde vamos a lograr estar que la buseta B vaya a las 10:27 minutos. Ese kilómetro 60 pues es un poquito más arriba de Cerritos y ya llegando para Pereira. De ahí en adelante nos dice, ojo, en los siguientes 2 minutos, vamos a la pantalla para que veamos ese cálculo, nos dice, en los siguientes 2 minutos, o sea, entre las 10:27 y las 10:29, que ahorita las 10:29 para nosotros va a ser tiempo 4, por eso es que el tiempo transcurrido dice 2 minutos, la velocidad va a subir de 50 kilómetros por hora en menos I a 80 kilómetros por hora en menos I. Va a tener un incremento la velocidad. ¿Y ese incremento de cuánto va a ser? Pues de 30. Por eso delta V4 es 30 kilómetros por hora en menos I. Si hay cambio en la velocidad de aceleración, claro. Me dice entonces que el cambio de velocidad son 30 kilómetros por hora en 2 minutos. Eso me indica entonces que la aceleración queda en 15 kilómetros por hora por cada minuto. Bueno, el cuerpo venía a 50. O sea que a las 10:28 ¿a qué velocidad va? Pues a 65. Porque si en 2 minutos subió 30, en 1 minuto subió 15. Y entonces si venía a 50 y le subimos 15, llega a 65. Ahora nos vamos a la ecuación de desplazamiento. La ecuación de desplazamiento nos dice entonces, el desplazamiento número 4 es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad 3 por el tiempo transcurrido 4. Y ese resultado de ese producto le vamos a sumar 1/2 por la aceleración 4 por el tiempo transcurrido 4. Conocemos los tiempos transcurridos, conocemos la aceleración, conocemos la velocidad inicial, pues lo que tenemos que hacer es calcular el desplazamiento. Entonces reemplazamos velocidad 3, 50 kilómetros por hora en I negativo. Como el tiempo de esa velocidad está en horas, le ponemos el factor de conversión que dice que una hora son 60 minutos. Y multiplicamos por el tiempo transcurrido, que son 2 minutos. Eso me va a dar un cierto valor. Y a ese valor le vamos a sumar el resultado de multiplicar 1/2 por la aceleración que acabamos de hallar, que son 15 kilómetros por hora y por cada minuto en negativo. Le aplicamos el factor de conversión para transformar horas a minutos. Y el tiempo transcurrido, que son 2 minutos, va elevado al cuadrado. Vamos a mirar entonces qué resultado nos ofrece ese despeje. Continuamos entonces con el despeje de nuestra ecuación, teniendo en cuenta que le he colocado aquí primero en pantalla como para recordar
los datos que ya teníamos calculados. Entonces, que el cuerpo inicialmente no se mueve durante 15 minutos, después que en los siguientes 2 minutos, entre las 10 y 15 y las 10 y 17, el cuerpo tuvo un desplazamiento de 5 sextos de kilómetro, lo que llevó a que su nueva posición fueran los 415 sextos de kilómetro en I, que corresponden al kilómetro 69 y una sexta parte de kilómetro. Después que durante 10 minutos el cuerpo mantuvo una velocidad constante a 50 kilómetros por hora y por tanto tuvo un desplazamiento de 25 tercios de kilómetro en negativo, lo que lo lleva a que su nueva posición sean 365 sextos de kilómetro, que eso es aproximadamente 60 kilómetros y 5 sextos de kilómetro. Vamos entonces en lo que es cálculos donde vamos, y nos decía que entonces estamos a las 10 y 27 y estamos valorando cuánto es el desplazamiento entre las 10 y 27 y las 10 y 29 en esos 2 minutos, donde la velocidad se incrementa desde 50 km por hora hasta 80 km por hora, lo que nos dio una aceleración de 15 km por hora por cada minuto. Y al reemplazar los términos dentro de la ecuación, nos va a dar lo siguiente. Entonces, esta primera parte, 50 por 2 son 100 dividido 60. Eso nos da en kilómetros en I negativo. ¿Por qué? Porque minuto se va con minuto y hora se va con hora. Bueno. Y la segunda parte, que corresponde a esta, pues nos va a decir 2 a la 2 es 4, por 15 son 60, y dividido 2 por 60, que son 120. Tenemos aquí. Unidades, minuto al cuadrado van con minuto y hora va con hora, y quedó en kilómetros en I negativo. Entonces, 100 sobre 60 kilómetros en I negativo se puede escribir como 5 tercios de kilómetro en I negativo. Y 60 sobre 120 en kilómetro en I negativo puede escribir como un medio. Entonces, si a 5 tercios le quito un medio, el mínimo como un múltiplo entre 3 y 2 es 6. Entonces eso me daría 10 sextos. Si a 10 sextos le quito, si a 10 sextos le sumo 3 sextos, pues me da 13 sextos. Y entonces, ahora, esos 13 sextos de kilómetro, que es el desplazamiento 4, se lo vamos a quitar a la posición 3 para poder que nos dé la posición 4, porque él se viene devolviendo. Aunque la operación pues nos muestra cómo hacerlo. Entonces, nos dice siempre, posición 4 es igual a la posición 3 más el desplazamiento. La posición 3 es la posición inicial. Entre la posición 3 eran 365 sextos de kilómetro en I. Y le vamos a sumar 13 sextos de kilómetro en menos I. Con ese menos es que se convierte en una resta. Y cuando se convierte en una resta, 365 le quitamos 13, nos da 352. Y 352, cuando lo dividimos por 6, nos da 58.66 kilómetros. O sea, 58, 2 tercios de kilómetro. Y desde el 58, desde el kilómetro 58, 2 tercios, hasta el kilómetro 2, él se va a mover a una velocidad de 80 kilómetros por hora en movimiento rectilíneo uniforme. Y eso es lo que vamos a ver. La pantalla. Y observemos entonces. Nos dice, oiga, mire eso. Tiempo 4, 10 y 29. ¿A qué hora llegará al kilómetro 2? No sabemos. Por tanto, no sabemos el tiempo transcurrido 5.
Lo que sabemos es que la velocidad a las 10 y 29 eran 80 kilómetros por hora y la velocidad en ese punto 5 también serán 80 kilómetros por hora porque está moviendo a la misma velocidad, la mantuvo constante, nos dice el texto. Por tanto, el cambio de velocidad es cero. Y si el cambio de velocidad es cero, entonces la aceleración es cero. Y por tanto tenemos movimiento rectilíneo uniforme y nos dice que la ecuación del desplazamiento, que desplazamiento 5 va a ser igual a la velocidad 5 por el tiempo transcurrido 5. Y resulta que el tiempo transcurrido es el que no conocemos. El desplazamiento sí lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque a la posición 5, que es el kilómetro 2, le quitamos la posición 4, que es el kilómetro 58 2/3. Y esta lo dividimos por la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad son 80. Entonces miren que el tiempo transcurrido 5 va a salir de esta división que tenemos acá. Que cuando ya pasamos a la parte de abajo, nos dice si a 2 kilómetros le quitamos 58 2/3 de kilómetro, nos queda 56 2/3 de kilómetro. Y los 56 2/3 de kilómetro lo dividimos por 80 kilómetros por hora. Entonces esa división nos termina quedando 17/24 de hora. Pero como lo necesitamos en minutos, pues entonces le aplicamos el factor de conversión, que 60 minutos son una hora, y eso nos da 42.5 minutos. Es decir, 42 minutos y 30 segundos. Y eso ya lo podríamos ver en el mapa. Entonces miremos esos datos en el mapa. En el mapa, ¿qué nos dice? Abrimos un poquito. El mapa, ¿qué nos dice? Nos dice, mire, limpiemos pantalla. El mapa nos dice, la parte de arriba que va apuntando hacia la unión es el cuerpo B. Nos dice, vea, a las 10 de la mañana, ¿dónde estaba? En Pereira. A las 10:15, en Pereira. La posición 2, que viene siendo para nosotros que se devolvió 5 sextos de kilómetro, es a las 10:17. La posición 3, que fueron 10 minutos más, entonces ya nos dio a las 10:27 y en esa posición 3 pues estamos en algo así como en el kilómetro 60. Y después, 2 minutos después, ya estamos en la posición 4, que es la que nos da ahora que estamos en el kilómetro 58 2/3 a las 10:29. Y entonces, en el kilómetro 2, después de recorrer 56 kilómetros y 2/3, entonces en el kilómetro 2, ¿a qué hora llegamos a ese kilómetro 2? Pues a ese kilómetro 2 vamos a llegar de que al tiempo del kilómetro 58 2/3 le vamos a sumar esos 42 minutos y 30 segundos. Y nos va a terminar dando a las 11:11 minutos con 30 segundos. Y de allí encontraremos en el cálculo final que la llegada de la buseta que arrancó de Pereira a las 10:15 termina llegando a las 11:14 con 30 segundos a su destino, que es la Unión. Entonces, terminemos de ver los datos para que nos vamos ubicando en el tema acá y de una vez también cómo es que vamos a encontrar a qué hora pasó por Cerrito, Cartago, Zaragoza, Cruces, Obando, La Victoria. ¿Qué tenemos de particular ahí? Que en todo ese momento, ¿a qué velocidad va? A 80 kilómetros por hora. O sea que todos se calculan como calculamos para el A con 70 kilómetros por hora. Aquí vamos a calcular con 80 kilómetros por hora.
Entonces, vamos a los cálculos. Que no hace falta. Bueno, entonces como les decía, a ese sitio R5, que es faltando 2 kilómetros para llegar a la Unión, pues entonces vamos a tener que el tipo por la posición kilómetro 58, 2 tercios, estaba a las 10:29. Y ahora este conductor con su boceta se va a gastar 42 minutos con 30 segundos para llegar hasta el kilómetro 2. Por tanto, ¿a qué hora va a pasar por el kilómetro 2? Va a pasar a las 11 horas, 11 minutos y 30 segundos. Y como les decía, nos queda faltando el último movimiento. Y en el último movimiento, ¿qué vamos a tener? Que en la posición 5 estamos a las 11 y 11 y 30 segundos. Nos falta saber a qué hora va a llegar a la Unión, que para nosotros va a ser la posición 6 en este movimiento. No conocemos, por tanto, el tiempo transcurrido 6, pero lo que sí sabemos es que la velocidad en el punto 5, 80 km por hora en negativo, y en el punto 6, precisamente en la Unión, va a ser 0 km por hora en I. El cambio de velocidad, por tanto, es si a B6 le restamos B5, o sea, si a 0 le restamos 80, nos va a dar 80, pero en sentido contrario, o sea, en sentido positivo. 80 km por hora en I. Al haber cambio de velocidad, va a haber aceleración. Lo que pasa es que no la podemos determinar. ¿Por qué? Porque no sabemos el tiempo transcurrido. Los otros datos que sabemos es que la posición 5 son 2 kilómetros y la posición 6 es el 0 kilómetros, o sea, la unión. Y que entonces el desplazamiento pues es a 0, usted le quita 2, le va a dar 2 kilómetros en negativo. Entonces hacemos el mismo proceso de sustitución que tuvimos en el pasado. Miremos, tomamos la primera ecuación. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ¿quién es la velocidad final? La del V6. ¿Quién es la velocidad inicial? La del V5. ¿Quién es la aceleración que estamos buscando? La aceleración 6. ¿Y quién es el tiempo transcurrido que estamos buscando? Tiempo transcurrido 6. Pasamos la velocidad restar. Y esa resta de velocidades nos dice que esa es la diferencia de velocidad o el cambio de velocidad. El cambio de velocidad va a ser igual a la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Y si nos pasamos a la otra ecuación, de la otra ecuación nos va a decir desplazamiento igual a velocidad inicial, que es V5, por el tiempo transcurrido, que es delta T6, más un medio de la aceleración 6, que es la que estamos buscando, por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Pero el tiempo transcurrido elevado al cuadrado yo lo puedo dividir en tiempo transcurrido por tiempo transcurrido y formar este paquete aquí. Y cuando formo ese paquete ahí, es donde va a suceder lo que dice acá, que este paquete lo vamos a sustituir ahí y se va a convertir en ¿quién? En cambio de velocidad 6. Entonces, por eso la ecuación, al hacer la sustitución, me va a quedar desplazamiento 6 igual a velocidad 5 por tiempo transcurrido 6, más un medio por el cambio de velocidad 6 por el tiempo transcurrido 6. Reemplazamos datos. Borremos esto de pantalla y reemplazamos datos. Y cuando reemplazamos datos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar tiempo transcurrido 6 es igual a 80 km por hora en I negativo multiplicado por el factor de conversión de 1 hora son 60 minutos y multiplicado por el tiempo transcurrido 6 más un medio por los 80 km por hora y por que es la diferencia de velocidad en I positivo multiplicado por el factor de conversión, que es 1 hora son 60 minutos, y multiplicamos por el tiempo transcurrido 6. ¿Esto qué nos va a dar? Este primer paquete, este 60 sobre 60, 80 sobre 60, por tiempo transcurrido 6, pues nos da 8 sextos de kilómetros sobre minuto en I negativo por el tiempo transcurrido 6. Y este otro paquete, pues nos va a dar
80 sobre 120 por el tiempo transcurrido 6, pero en I positivo. Pero lo voy a volver en I negativo para que me quede el menos que aparece acá, porque lo voy a restar. Y entonces, ahí al hacer la resta hacia 8 sextos le quito 8 doceavos, pues la resta me va a quedar 8 doceavos. En I negativo por el tiempo transcurrido 6. Le hacemos la simplificación y nos da pues cuarta y cuarta, pero nos da 2/3 de kilómetros sobre minuto en I negativo por el tiempo transcurrido 6. Cuando lo reemplazamos en magnitudes, ¿qué me va a decir? ¿Cuánto vale el desplazamiento? Pues el desplazamiento vale 2 kilómetros. El 2/3 de kilómetros sobre minuto. ¿Y cuánto vale el tiempo transcurrido 6? Es lo que pretendemos hallar. Cuando hacemos el reemplazo, entonces nos va a dar 2 dividido 2/3. Y eso da 3 minutos. O sea que desde el kilómetro 2 al kilómetro 0, la buseta B se va a demorar 3 minutos. Y como se va a demorar 3 minutos, entonces la aceleración pues lo va a tener de dividir el cambio de velocidad, que es 80 kilómetros por hora en I sobre los 3 minutos, eso me da 80 tercios de kilómetro por hora y por minuto. Y entonces lo más importante, ¿y a qué hora llegó a la unión? Pues a qué hora llegó a la unión. Si por el kilómetro 2 pasó a las 11 horas, 11 minutos y 30 segundos, entonces ¿a qué hora va a llegar a la unión? Pues T6 va a ser igual a T5 más el tiempo transcurrido que acabamos de hallar. Si por el kilómetro 2 pasó a las 11 horas, 11 minutos y 30 segundos y le sumamos 3 minutos, pues entonces el señor llegó a la unión a las 11 horas, 14 minutos y 30 segundos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo pasó por Cerritos, por Cartago, por Zaragoza, por todos esos sitios? Bueno, iremos el cálculo acá. Sabemos que la velocidad a la que se mueve es 80 km por hora en I negativo. Sabemos de que la ecuación del desplazamiento es la de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿a qué horas pasó? ¿Cómo hacemos para calcular la hora a la cual pasó por Cerritos? Pues hacemos el desplazamiento. ¿A dónde va a llegar? A Cerritos. ¿Cerritos qué es? El kilómetro 55. ¿Dónde estaba? En el kilómetro 58 2/3. Hacemos esa resta y calculamos ese tiempo transcurrido. Esa resta nos da 3 kilómetros 2/3. Y el despeje acá entre la velocidad y su factor de conversión me queda 4/3 de kilómetro por minuto en I negativo y por el tiempo transcurrido. Ese 4/3 pasa a dividir al 3 2/3. El 3 2/3 yo lo puedo entender como 11 tercios. Entonces, pues eso al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el tiempo transcurrido fueron 2.75 minutos. Y 2.75 minutos son 2 minutos y 0.75 minutos al transformarlo en segundos son 45 segundos. O sea, de que pasó del tiempo por el cual pasó por el kilómetro 58 2/3, le tenemos que sumar 2 minutos 45 segundos para ver el tiempo en Cerrito. Y por ello, por el kilómetro 58 2/3 ha pasado a las 10:29 y le sumamos 2 minutos 45 segundos, nos da que el tiempo en Cerrito va a ser entonces a las 10 horas 31 minutos y 45 segundos. Después hacemos el mismo cálculo que hicimos para el otro, calcularle cuánto se demoraba en recorrer día 10 kilómetros. Entonces lo hacemos para el cálculo entre Cerrito y Cartago. Cartago
kilómetro 45, Cerritos, kilómetro 55, ¿cuál entre los dos? Pues hay 10 kilómetros en I negativo. ¿A qué velocidad se movió? 80 kilómetros por hora en I negativo, factor de conversión y hay el tiempo transcurrido. Cuando hacemos todo ese cálculo, nos da entonces que el tiempo transcurrido son 7 minutos y 30 segundos. O sea, de que el tiempo en Cartago va a ser al tiempo en Cerritos más 7 minutos 30 segundos. El tiempo en Cartago va a ser igual. Entonces, el tiempo en Cerritos era 10:31 con 45. Y le vamos a sumar 7 minutos y 30 segundos. Nos va a dar que el tiempo en Cartago son las 10 horas, 39 minutos y 15 segundos. El tiempo en Zaragoza. Recordemos que de Cartago a Zaragoza hay 5 kilómetros. Entonces, pues vamos a aplicar la mitad de ese tiempo. Y la mitad de tiempo, pues la mitad de 7 minutos y 30 segundos son 3 minutos 45 segundos. Entonces, por eso, el tiempo de Zaragoza es el tiempo de Cartago más 3 minutos y 45 segundos, lo que da 10 horas 43 minutos 0 segundos. O sea que a las 10 y 43 paso por Zaragoza. El tiempo de cruces, pues es el tiempo de Zaragoza más los 7 minutos 30 segundos, porque entre Zaragoza y Cruces hay 10 kilómetros. Y eso nos da 10, que por cruce va a pasar a las 10 horas 50 minutos y 30 segundos. El tiempo en Obando, otros 10 kilómetros, por tanto se va a demorar 7 minutos 30 segundos. Y si el tiempo en cruces era las 10 horas 50 minutos y 30 segundos, pues entonces al sumarle 7 minutos y 30 segundos nos va a dar que el tiempo en Obando son las 10 y 58. Y el tiempo en La Victoria, pues asumimos de que de Obando a La Victoria también hay 10 kilómetros, por tanto se tiene que gastar 7 minutos 30 segundos en recorrer esos 10 kilómetros. Y eso nos lleva a que el tiempo en La Victoria sea que a 10:58 le sumamos 7 minutos y 30 segundos, pues nos da las 11:05 y 30 segundos. Eso nos lleva entonces a que si miramos el mapa, podemos ya sacar una conclusión importantísima. Voy a reducir un poco el tamaño para poder que veamos todos los datos. Bueno, entonces miren los datos del movimiento del cuerpo B. Y ahora el punto es en dónde se van a encontrar. ¿Qué debería hacer yo? Bueno, comparar las horas. Miremos. Cuando él iba por La Victoria, cuando el señor A iba por La Victoria, el señor B ni se había movido. Cuando él pasó por Obando, según esto, recién el señor B había pasado por la posición de las 10:17. O sea, por la posición de los 69 kilómetros. Hay mucha distancia entre los dos. Porque ¿dónde se van a encontrar? Donde coincida la misma posición a la misma hora. Bueno, ahora miremos un asunto. Por cruces, cuando el señor A va por cruces, son las 10:26. Y el señor de la buseta B viene aproximadamente en el kilómetro 60. Uno va en el kilómetro 30, en el 60, llevan 30 kilómetros de distancia. Bueno, pero miren un detalle. Cuando el señor llega a Zaragoza, son las 10:35. Y a las 10:35, el señor de la buseta B se encuentra a la mitad del camino entre Cartago y Cerrito. O sea que parece que se van a encontrar en Cartago. Parece. Entonces analicemos bien la situación Cartago. Mire Cartago.
Mira el señor B. El señor B llega a Cartago a las 10:39 y 15 segundos. Y el señor A llega a Cartago a las 10:39 y 34 segundos. O sea que el señor A llegó con 19 segundos de retraso con respecto al señor B a Cartago. Entonces necesariamente estos dos señores se cruzaron entre Zaragoza y Cartago. ¿Y por qué usted sabe eso? Porque mire el señor A. El señor A las 10:35 ya pasó Zaragoza. O sea que no se puede decir que es antes de Zaragoza, no, ya pasó Zaragoza. Mientras el señor B viene a la mitad entre Cartago y Cerrito. Pero cuando el señor B llega a Cartago, llegó primero que A y él sigue derecho. O sea de que ellos se tienen que encontrar muy cerquita de Cartago, pero el señor A todavía no ha llegado a Cartago, mientras el señor B ya ha pasado por Cartago. O sea que la zona de solución es la zona entre Zaragoza y Cartago. Y teniendo eso presente, vamos a generar la solución. Bueno, entonces vamos a hacer como un protocolo para poder establecer esa zona de solución y encontrar el lugar donde se encuentra. Dice entonces, vamos a mirar la parte derecha de nuestra pantalla. ¿Cómo se estableció la zona de solución? El primer paso es el que acabamos de hacer. Se busca el lugar común en donde la diferencia de tiempo sea mínima. Cartago. Porque el vehículo B llegó a Cartago a las 10:39 con 15 segundos y el vehículo A llegó a Cartago a las 10 horas 39 minutos y 34 segundos. Es decir, con 19.26 segundos de retraso. Ahora, se determina el patrón de comportamiento de los vehículos para establecer la zona de solución. Y es el comentario que hicimos ahora. El vehículo B llega primero a Cartago con 19.26 segundos de ventaja sobre el vehículo A. Esto indica entonces que los dos vehículos se encontraron en algún lugar entre Zaragoza y Cartago. Vamos a un tercer paso. Dada la poca diferencia tanto en tiempos como en magnitudes de velocidad, pues porque miren que la magnitud de la velocidad del cuerpo B es 80 km por hora y del cuerpo A son 70 km por hora, no es mucha la diferencia. Y de que los tiempos, o sea, esa diferencia es tan cortica, 19 segundos. Entonces lo que propongo es que vamos a calcular los tiempos que necesite, los tiempos transcurridos que necesiten cada uno de estos vehículos para recorrer 100 metros, o sea, apenas la décima parte de un kilómetro. ¿Y por qué 100 metros y la décima parte de un kilómetro? Porque es que al ser los tiempos tan corticos, puede que en 100 o en 200 metros encontremos la solución. Por ello, me he aventurado a hacer un mapa donde he partido ese último kilómetro, kilómetro 44. Zaragoza está por acá está Zaragoza en el kilómetro 40, pero en el kilómetro 40, pero miren que yo arranqué ya el kilómetro 44 y busqué entonces al kilómetro 44.2 con 200 metros, 44 con 400 metros, 44 con 600 metros, 44 con 800 metros y el kilómetro 45. Pero lo va a partir es en 100 metros, entonces miren que lo habría de partir aquí
y acá, y acá, y acá. Entonces usted podrá ver que en los últimos 200 metros están bien discriminados el 44.8, el 44.9 y el 45. Vámonos a los cálculos donde está cómo determinar esa zona. Entonces recordemos, voy a agrandarlos para que sea mejor. Entonces observemos, para el vehículo A, 100 metros es lo mismo que una décima parte de un kilómetro. Por eso aparece en la ecuación que dice una décima parte de un kilómetro igual a. ¿A qué velocidad se está moviendo él? A 70 kilómetros por hora. Y por hora le estamos aplicando el factor de conversión que una hora son 60 minutos. Y le vamos a calcular cuánto vale ese tiempo transcurrido para que recorra 100 metros o una décima del kilómetro. Pues eso nos termina dando, haciendo el despeje, nos termina dando 360 sobre 70 segundos. Y eso es aproximadamente 5.14 segundos. Para el caso del B, que recorra 100 metros, o sea, una décima parte de un kilómetro, una velocidad de 80 kilómetros por hora, donde va su factor de conversión y queremos hallar el tiempo transcurrido para que recorra los 100 metros, nos termina dando 4.5 segundos. Entonces, miremos, vamos a comenzar la cuenta por el cuerpo B, porque es que como nuestra referencia va a ser Cartago, entonces vamos a tomar los tiempos de Cartago como referencia y mientras al señor B le vamos a ir sumando, al señor A le vamos a ir restando para encontrar el sitio donde estamos buscando. Entonces, estamos en el vehículo B, estamos parados en Cartago. ¿Qué hora era en Cartago cuando él llegó? 10, 39 y 15. Le vamos a sumar 4.5 segundos, es decir, que el señor ha avanzado 100 metros más de Cartago. O sea que él llegó ya a ese sitio, o sea, al kilómetro 44.9, llegó a las 10:39 y 19.5 segundos. Vámonos para el señor A. El señor A, ¿a qué hora llegó a Cartago? A las 10:39 con 34. Si él se echa 5.14 en recorrer 100 metros, ¿a qué horas pasó por el kilómetro 44.9? Pues hacemos una resta y él pasó a las 10:39 con 29. Todavía no me parecen estos tiempos. Ya estamos discutiendo por segundos. Ya vamos en 10 segundos de diferencia. Lo teníamos en 19, ¿no? Ya vamos en 10 segundos de diferencia. Entonces ahora le decimos al señor B, avance otros 100 metros. O sea, gaste otros 4.5 segundos. Y entonces él, por el kilómetro 44.8, pasa a las 10:39 con 24. Y el señor A había pasado por el kilómetro 44.9 a las 10:39 y 29.12 segundos. Entonces, por el kilómetro 44.8, ¿a qué hora había pasado? Pues hay que restarle 5.14 segundos. Y si se lo restamos, nos va a dar que él pasó por el kilómetro 44.8 a las 10:39 y 23.98 segundos. O sea que aquí no estamos peleando, es por 2 centésimas de segundo. Prácticamente igual. Entonces, porque de todas formas hicimos redondeos. Y al hacer los redondeos, pues hay un factorcito allí. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que el señor de la buseta A, que va de la Unión para Pereira, y el señor de la buseta B, que viene de Pereira hacia la Unión,
se encontraron en el kilómetro 44.8. Y el kilómetro 44.8 es a 4.8 kilómetros de Zaragoza o a 0.2 kilómetros de Cartago, es decir, a 200 metros de Cartago rumbo a Zaragoza. Esta es la solución. Miren que coincidieron, que estamos en el mismo lugar y a la misma hora. Eso es lo importante para solucionar estos problemas. Entonces ya pasémonos a el mapa y lo veremos planteado ordenadamente. Miremos los tiempos. Entonces, ¿qué nos había dado? Nos había dado. Para el señor del vehículo B, los tiempos están por arriba. Nos dicen, Cartago estuvo a las 10:39 con 15 segundos. En el kilómetro 44.9, o sea, corrió 100 metros, ya estuvo a las 10:39 con 19.5 segundos. Y en el kilómetro 44.8 estuvo a las 10:39 con 24 segundos. El señor del vehículo A, el que va de la Unión a Pereira, llegó a Cartago a las 10:39 con 34 segundos. Y entonces resulta que él, para llegar a esa hora a Cartago, tuvo que haber pasado por el kilómetro 44.9 a las 10:39 con 29 segundos. Y para eso, para haber pasado por ahí a esa hora en el kilómetro 44.9, tuvo que haber pasado en el kilómetro 44.8 a las 10:39 con 23.98 segundos. Es decir, ahí fue donde se pitaron, ahí fue donde se encontraron. 200 metros saliendo de Cartago. Mejor dicho, para recrearlo un poco y para los que conozcan la ruta, se encontraron donde le miden a uno la velocidad, donde está el radar allá de los señores de tránsito de Cartago. O sea, ahí al frente de los tanques de Ecopetrol. Ahí estaría el sitio donde se encontraron esos dos vehículos. ¿Ya? Y según esto, pues ambos infringiendo la norma que pusieron de velocidad en ese sitio. Para el caso del ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, en otros ejercicios ya valoraremos no que un carro se encuentre con el otro, sino que uno alcance al otro. Pero primero vamos a domesticar, vamos a mirar las diferentes versiones que podemos sacar de este y los tratamientos algebraicos que nos deberían llevar a poder encontrar los datos de tiempo y lugar de encuentro de una forma a través de un despeje de fórmulas algebraicas. Muy buenas tardes para todos y espero que repasen muy bien este ejercicio para llegar con la mejor disposición para la clase.